Cultural de México en España. Este es el espacio cultural de la Embajada de México en España y estamos muy contentos el día de hoy por presentar el libro de David Noria. Les agradecemos a nuestra mesa de lujo que se encuentra el día de hoy con nosotros. Y bueno, no quiero dejar de agradecer a las instituciones que nos apoyaron para poder realizar esta presentación el día de hoy, a la Noche de los Libros, que como bien saben este evento se enmarca dentro de todas las actividades que se realizan el día de hoy en el marco de la Noche de los Libros, por supuesto a la Embajada de Colombia en España y a la Delegada Cultural María Andrea Torres que nos acompaña el día de hoy, porque bueno, David es mexicano pero también es colombiano, entonces aquí estamos representando las dos embajadas y acompañando a David en este proyecto. Al Fondo de Cultura Económica España, que precisamente en la parte de atrás estará vendiendo los libros, y a la UNAM España. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta presentación del libro. Voy a leer brevemente, bueno, nuestros ponentes tienen unos currículums impresionantes, así que voy a leer solamente una pequeña semblanza antes de darle la palabra al primero para comenzar con la presentación. Luis Antonio de Villena es licenciado en Filología Románica, realizó estudios de lenguas clásicas y orientales. Además ha dirigido cursos de humanidades en universidades de verano y ha sido profesor invitado y conferenciante en distintas universidades nacionales y extranjeras. Publicó, aún con 19 años, su primer libro de poemas, Sublime Solario. Su obra creativa, en verso o prosa, ha sido traducida, individualmente o en antologías, a muchas lenguas, entre ellas alemán, japonés, italiano, francés, inglés, portugués o húngaro. Ha recibido el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Azorín de Novela, el Premio Internacional Ciudad de Melilla de Poesía, el Premio Sonrisa Vertical de la Narrativa Erótica y el Premio Internacional de Poesía Generación del 27. En octubre de 2007 recibió el segundo Premio Internacional de Poesía Viaje del Parnaso. Desde noviembre de 2004 es doctor honoris causa por la Universidad de Lille. Su último libro es Lujurias y Apocalipsis del año 2022. Juan Carlos Chirino es novelista, cuentista y biógrafo. Estudió literatura en Caracas y Salamanca. Fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos con El niño cuenta hasta 100 y se retira. Con posterioridad ha publicado Nochebosque y Gemelas. Ha cultivado el cuento en Leerse los gatos, Premio de la Embajada de España en Venezuela, Homero haciendo zapping, Premio de la Bienal Ramos Sucre, Los sordos trilingües y La manzana de Nietzsche. Es autor de las biografías Alejandro Magno, El vivo anhelo de conocer, Albert Einstein, Cartas probables para Han, La reina de los cuatro nombres, Olimpia, madre de Alejandro Magno, y Miranda, el nómada sentimental. Ha publicado el ensayo Venezuela, biografías de un suicidio, y la novela Los cielos de Curmo y Renacen los hombres. Colabora con el diario El Nacional de Caracas, Cuadernos Hispanoamericanos, Revista de Occidente y la web Senda Libre. Diego Valverde Villena, poeta, ensayista y traductor peruano, español y boliviano. Magíster en literatura inglesa y licenciado en filología hispánica, filología inglesa y filología alemana. Profesor de poesía, lírica medieval y lírica barroca en la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente imparte cursos y seminarios sobre literatura hispanoamericana como profesor invitado en universidades americanas y europeas, en especial sobre Jorge Luis Borges y Álvaro Mutis. Entre sus escritos sobre literatura hispanoamericana ha dedicado ensayos a la obra de Octavio Paz y de Francisco Hernández. Es colaborador de la UNAM y del Instituto Cultural de México en España, donde presentó Gaviero, ensayo sobre Álvaro Mutis. Ha publicado artículos y poemas en la jornada semanal, Excelsior y Letras Libres. José Lázara Medina, doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Filosofía de Bachillerato, profesor de Filosofía de la UNED, honorario investigador de la Fundación Ortega Marañón. Ha publicado José Ortega y Gasset, Vida y Filosofía, Metamorfosis del Seductor, ensayo sobre el mito de Don Juan, Figuras de la vida buena, ensayo sobre las ideas morales de Ortega y Gasset, Ortega y Gasset, Antología Biblioteca de Grandes Pensadores, Vida de Hannah Arendt, y en colaboración con Antonio López Vega, Ortega y Marañón ante la crisis del liberalismo, Meditaciones para un siglo, la filosofía política de Ortega y Gasset. Ha sido editor de Los Pasos Perdidos, escritos sobre Ortega y Gasset, de José Gaos, editor literario de Pío Baroja, Cronología Razonada, de Antonio Regalado Málaga, y coeditor con Antonio Regalado, del libro colectivo Lecturas y Diálogos en torno a Pío Baroja. Francisco Javier Pérez, lexicógrafo, historiador de la lingüística y doctor en historia por la Universidad Católica Andrés Bello. Miembro de número de la Academia Venezolana de la Lengua, de la que fue director. Miembro correspondiente de la RAE. Secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Coordina la colección Clásicos Asali, que edita esta asociación con el patrocinio de la Fundación José Manuel Lara.
Ha sido conferencista en numerosas universidades americanas y europeas. Es autor de 30 libros sobre lexicografía del español, teoría y crítica de diccionarios, español de América, lingüística de la literatura e historia de la lingüística, así como de la serie Satisfacciones Imaginarias, cuyos últimos títulos son Los años alemanes y El relato de los últimos días. Y finalmente nuestro autor del día de hoy, David Noria, que bueno, es el libro que estamos presentando el día de hoy, Nuestra lengua, ensayo sobre la historia del español, que fue editado por la Academia Mexicana de la Lengua y la UNAM. David Noria nació el 21 de abril de 1993 en la Ciudad de México. Es licenciado en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una tesis sobre la poesía neolatina de Miguel Antonio Caro. Maestro en Historia de la Filosofía Metafísica por la Universidad Aix-Marsella, con una memoria de grado sobre Tucídides y su filosofía de la historia. Doctorante en la Sorbona con un proyecto sobre Alfonso Reyes y los poetas latinos. En 2021 publicó el libro que presentamos el día de hoy, Nuestra lengua, ensayo sobre la historia del español. Ha sido profesor de español y civilización latinoamericana en la Universidad Aix-Marsella desde el 2020. Colaborador de revistas literarias y periódicos, Cuadernos Hispanoamericanos y Claves de Razón Práctica en España, La Tigre di Carta en Italia, Apulé y Recherches en Francia, El Malpensante y El Espectador en Colombia, Papel literario en Venezuela, Erial en Cuba, La Jornada, Milenio, La Razón, Zona Paz, La Palabra y el Hombre, Letras Libres en México, entre otros. Sus próximos libros son Bajé ayer al Pireo, Estudios Helénicos, donde reúne sus trabajos sobre Grecia, y Poemas de Provenza, edición bilingüe español-francés, con prólogo de Eric Sarnet y saludo de Jean-Clarence Lambert. Doy la palabra para iniciar este acto a Luis Antonio de Villena y muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias. Yo leí el libro que nos ocupa de David Noria, que me dio él, pues hace ya bastante, yo creo que en enero, y luego ahora lo he vuelto a ver. Y es un libro que tiene, bueno, a mí que soy mayor, me recordó muchas cosas de las que yo había estudiado en la universidad, ¿no? Y él cita siempre, casi siempre, usa fuentes, digamos, bibliografía mexicana, puede ser, ¿no? Curiosamente, esa bibliografía, igual o parecida, existe probablemente en casi todos los países, en España desde luego, porque yo había estudiado no con lo que él cita, sino algunos sí, porque es claro, un superclásico, la historia de la lengua española de Rafael Lapesa, eso es una obra magna realmente, hasta donde vivió Lapesa, ¿no? Pero pues muchas de las cosas que él saca existen actualmente en la bibliografía mexicana que él cita y existen probablemente en muchos sitios y en España claramente sí, porque son las que yo estudié. Noté que dentro de contar la historia del español, que se ha contado muchas veces, con más o menos detalle, se ha contado muchas veces, y que es una historia muy amena. Una de las cosas que yo aprendí en el libro de Lapesa, que bueno, he reconocido aquí, he encontrado aquí, es precisamente que, así como una gramática casi siempre es un texto aburridísimo y absolutamente árido, por ejemplo, la gramática del español de Ramón Menéndez Pidal, que es un súper clásico, pero es como se decía en mi época, es un ladrillo, es imposible leer eso porque es puramente pues, cómo ditongan las vocales según el acento, procedencia latina, un libro aburridísimo. Sin embargo, la historia del español de Lapesa se lee como si fuera una novela, casi, en fin, tiene una absoluta amenidad, primero porque está muy bien escrito, cosa muy importante en todo producto literario es la calidad de la escritura, aparte luego, obviamente, el saber. Entonces, bueno, pues él citaba las fuentes mexicanas, lo cual primero a mí no me llamó la atención, pues bueno, era lo que él probablemente había estudiado. Luego vi que probablemente en eso hay una cierta intencionalidad con el corolario final del libro, o con el presupuesto final del libro, que es llevar el español hacia donde está mayoritariamente ahora, que evidentemente es en América. Más en particular en México, pero no solo en México, claro. Y eso ya entendí que eso venía en función de una tesis que solo se desarrolla, que solo aparece al final, porque evidentemente al principio no tiene sentido, que es decir, se habla del español medieval, del español del Renacimiento, o incluso del Barroco, que hay pues, notables escritores ya en América,
con la gran excepción de Sor Juana, pero evidentemente ahí el 90% estaba en España, eso es inevitable, ¿no? Pero ya a partir del finales del 18 y desde luego principios del 19 ya la historia empieza a cambiar, y a final del 19, principios del 20 ya cambia mucho. Yo creo que España sigue siendo una gran potencia idiomática, pero es literaria, ¿no? Idiomática menos, pero literaria sí. Pero claro, ya digamos el fenómeno, yo no creo que se deba decir latinoamericano, por más que esté de moda, es un gran error, porque evidentemente eso añadiría Brasil y añadiría las islas francesas del Caribe, Martinica, Dominica, incluso ya no porque no sería latino, pero alguna islita holandesa que queda por Aruba o algo así. En fin, creo que el decir latinoamericano referido a la lengua es un gran error, y que la palabra exacta es hispanoamericano, porque es americanos que hablan la lengua española, hispánica. Entonces, ni se puede tampoco decir ni latinoamericano ni iberoamericano, porque iberoamericano que reduciría a las islitas francesas, Martinique, Dominique, pero dejaría a Brasil, que es la península ibérica, y estamos refiriéndonos no al portugués, sino al español. Entonces, la palabra es hispanoamericano, porque eso es el idioma es hispanoamericano. El asunto estaba en que efectivamente, bueno, yo descubro, digo, ese asunto del libro de David, la historia, puntos más o puntos menos, lo suyo tiene un tono didáctico, es un libro pequeño, que yo creo que tiene una finalidad didáctica de fondo, y en ese sentido está muy bien hecho, y luego se descubre como yo también había estudiado clásicas, después de haber estudiado románicas, pues se descubre al latinista o helenista que hay por detrás, porque ahí pone mucho hincapié, por hacer una crítica quizá levemente excesivo en el origen grecolatino de algunas palabras y de cosas. Pero eso viene muy bien porque, digamos, hoy ese desconocimiento del mundo clásico grecolatino es muy grande. Eso quizá, el propio desconocimiento, ha traído curiosidad hacia ese mundo, precisamente porque las autoridades y los gobiernos y las escuelas de enseñanza lo han dejado. Siempre los políticos son los malos, y más es verdad, el 90% son execrables, en todas partes, en todas partes y en todos lados. Son malos la derecha, son malos la izquierda, son malos en Colombia, son malos en Venezuela, y los de España que quieren contar, son espantosos directamente. Así que hay que vigilarlos mucho, y ellos son los que quitan y ponen. Por ejemplo, pues si en este momento se estudia las humanidades, están en gran decadencia, evidentemente es porque los políticos han hecho planes de estudio, planes humanísticos, bueno, donde las humanidades, planes de estudio, donde las humanidades prácticamente han desaparecido, o están simplemente a título de anécdota, ¿no? Pues sí, pues no, parece que hubo unos romanos, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente eso tuvo una importancia inmensa, que algunos además pensamos que fue enormemente beneficiosa. A mí cuando me hablan de las conquistas, por ejemplo, cuando el Papa burdamente decía que España tenía que pedir perdón por la conquista de América, es como si le dice a Italia que tiene que pedir perdón por el Imperio Romano. Es decir, es una sandez, directamente es una sandez. El Papa, como Papa, será lo que el Espíritu Santo le dio, pero como hombre es bastante necio. Claro, a mí me parece estupendo que haya una romanización en toda la Europa occidental, y me gusta más ser romano que ser ibero. Había unos anteriores a los romanos, los iberos, como había otros anteriores. En todas partes había un anterior. Pero la cultura ibera, que se conservan muchas cosas, incluso palabras, decimos alguna palabra que viene del ibero, en el español actual, pero poquitas, pero alguna hay. Pero a mí me gustaría más ser romano que ser ibero. Debo ser un traidor a mis reques de ancestros. Espero no tener ninguno ibero, prefiero todo romano. Bueno, el resultado es que David hace la historia del español, más o menos sucinta, muy bien hecha, y alude mucho
hace mucho hincapié a la relación del idioma con sus orígenes latinos esencialmente, pero con cosas griegas, y a la vez compara con las lenguas romances que existen, es decir, las otras lenguas que se hablaron en la Romania, es decir, en el lugar que había donde se hablaba latín. Ese lugar donde se hablaba latín era la Romania, y como cuando se rompe la comunicación de las zonas y entonces a partir del latín vulgar salen las lenguas romances, es decir, las lenguas derivadas del latín, pues evidentemente cualquiera que sepa, por mínimo que sepa, oye portugués o oye italiano, y evidentemente se le hacen, y oye español, compara el portugués, el español, el italiano, el francés pronunciado es un poco más distinto, pero escrito también, y ve inmediatamente una relación estrechísima entre esas lenguas, precisamente por su conexión con el latín, ¿no? Con la diferencia curiosa de que hay países solo 2 países han mantenido el nombre romano, el nombre que tenían en el Imperio Romano, que son Italia y España, que era Hispania. Curiosamente, Francia viene de los francos, por lo tanto le han puesto el nombre de los bárbaros, tendría que haberse llamado Galia. Un pequeño error francés, el país más bonito llamándose Galia que no Francia, de los francos, que eran los bárbaros directamente. Pero en fin, los bárbaros también hacen lo suyo, ¿no? Bueno, resultado, a mí el libro eso me parece muy bien, me ilustra, me recuerda. El libro, como digo, con un cierto tono didáctico, está muy bien hecho y se lee con mucha amenidad y aquí con sabiduría, la sabiduría que propende a los orígenes latinos. Pero luego viene el final. El final es la parte que podemos decir más sorpresiva del libro, porque es donde David lanza una propuesta que yo creo que ocupa demasiado espacio pequeño, debería haber sido un poco más grande, ese tono final donde él llama la edad mexicana del español. Probablemente algún no mexicano se molestará. Los españoles están tan tontos que no se molestan. Pero yo creo que tiene mucha razón en decir, claro, que el español no es el idioma de España, lo es, pero secundariamente si se tiene en cuenta todo lo que hay en América. Entonces, evidentemente, el idioma español, eso sí, español, pero tiene muchos más hablantes. En primer lugar, en América, y por lo tanto, lo que ocurre en el español de América tiene mucha fuerza, y eso ya, afortunadamente, ha sido admitido en los nuevos diccionarios, que ya no son el de la Real Academia Española, sino el de las academias españolas de la lengua, que mete a lo que antes eran americanismos, pues ya no son americanismos porque ya forman parte del idioma, y uno puede decir carro, y evidentemente aquí no se dice carro, pero yo creo que lo entienden, ¿no? Eso es lo importante, no es que se diga o no se diga, sino que se llegue a entender. Es decir, uno se diga como se diga, se entienda. Bueno, evidentemente David se basa en que ahora, evidentemente, el país con más número de hablantes del español es México, con mucha diferencia, ¿no? Porque hay 126 millones de hablantes de español en México, frente a 52 en España, o a más, 80 y tantos en Colombia, creo, ¿no? Por ahí. 50. Bueno, Somos 50 ahora. Pues entonces España tiene un poco menos, porque Colombia hay más. Bueno, el resultado es que entre todos suman, pero curiosamente entonces el país con más número de hablantes españoles es México. El segundo, pero probablemente por el lado mexicano, también por el lado de la universidad donde se aprende, es Estados Unidos, que llama mucho la atención. El segundo país en número de hablantes del español es Estados Unidos. Claro, hay lugares como Nuevo México, que fueron México, cuando la colonia se lo quitó, los gringos se lo quitaron, pero ahí, claro, es un idioma cooficial, porque hay muchos que se llaman chicanos, que son antiguos mexicanos de la colonia, que se quedaron ahí. Yo conozco a muchos profesores en ciudades como Albuquerque, por ejemplo, que bueno, pues son totalmente, o sea, el español es su idioma nativo, y hablan inglés porque lo han aprendido, pero no lo hablan nunca. Quiero decir, lo hablan cuando tienen necesidad de hablarlo, que es de lo que se trata, cuando tienen necesidad de hablarlo, no por hacer
una monería, así para decir, mira, hello, es moderno, ¿no? No, entendido no. Pero esa idea de que el español está en su etapa mexicana, pues probablemente ahí le ha salido un rasgo de chauvinismo, de nacionalismo mexicano, pero muy comprensible y muy aplaudible, porque efectivamente la potencia cultural de México es muy grande y el número de hablantes es muy grande. Es decir, el español hoy día es una lengua mucho más de México que de España. Eso es verdad. Y en general es mucho más de América, de Hispanoamérica, que de España, donde también, pero ahí el problema reside en que no se hagan excepciones, es decir, que a veces se han hecho, ¿no? Los estudios de la novela latinoamericana o hispanoamericana, entonces no se mete a españoles, pero los españoles no están en América, pero digamos el excluir a los españoles creo que es un error, como hubiera sido un error excluir a los hispanoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, esa frase bonita de la era mexicana del español quizá es un poco mexicanista, en el sentido de que, bueno, pues también hay otros países, y a mí me recuerda, yo siempre he tenido mucho interés, no bastante, cuando yo empecé a conocer y a viajar a América, bueno, viajé a México muy joven, pero luego he estado mucho en Argentina, conocía muchísimos escritores que viven en Argentina, y para mí, ¿cómo? Ah, sí, ya soy profesor. Los primeros grandes que conocí fue en Argentina, ¿no? He sido un amigo de Mujica Lainez, de Borges, conocí a mucha gente, de verdad. Y pues para mí era el español de Argentina. Luego, sin embargo, como le comentaba ayer a David, encontré que lo más hispánico, lo más español de Hispanoamérica es México, con gran diferencia. Yo he ido mucho a Colombia y en Colombia no hay el mismo grado de españolidad, pues se me admite, pero que en México. Es decir, en México uno llega y es como si estuviera en su casa. Es decir, lo español es muy notable en México, cosa que alguna vez hablé con Octavio Paz, que estaba de acuerdo con, como él siempre hacía, con algunas puntualizaciones, pero así. Entonces, esa idea de que hay un momento, de que estamos viviendo el español de México, la era del español de México, o, ensanchando un poco, podemos decir, la era del español en Hispanoamérica, es, creo, uno de los elementos más novedosos de su libro y que podría hacer que dentro de poco, donde se habla español, no hubiera una banderita española, sino una banderita mexicana. De la misma manera que en algunos sitios donde se dice spoken English, pues no hay una banderita de Gran Bretaña, sino una banderita de Estados Unidos. Pues creo que esa es la opción sobre la que tiene que trabajar, pero que hace atractivo el libro y presta sobre lo más conocido, que él da sus pinceladas especiales, le presta un sello especial a esa idea final que tiene, que es nueva y al mismo tiempo evidente. Felicidades. Muchas gracias. Doy la palabra a Juan Carlos. Solamente les voy a pedir a los ponentes, por favor, que nos acotemos a los 10 minutos para poder escuchar a todos y que también David tenga espacio para platicar. Bueno, si no tiene espacio, no importa, porque ya tiene el libro. Bueno, de todas maneras es un placer escuchar al maestro Villena. Podríamos estar media hora más escuchándolo sin ningún problema. Encantado de la vida. Me invitan a escuchar al maestro Villena, me quedo aquí sentado una hora escuchándolo. Bueno, muchísimas gracias a la embajada y a todas las instituciones que me han invitado, a David Noria especialmente por permitirme estar aquí en la presentación de su primer libro, que es un hecho histórico. Vamos a ver, esto no va a ocurrir otra vez, que nos vamos a juntar con David a presentar su primer libro. Y bueno, yo por supuesto suscribo el 99,9% de lo que acaba de decir el maestro Luis Antonio Villena. Tiene toda la razón. Yo soy un enemigo acérrimo de la palabra Latinoamérica, pero también soy enemigo acérrimo de todas sus variantes, Iberoamérica, Hispanoamérica, etc. Yo me quedo, maestro Villena, con digamos, con nuestro gentilicio original o más original, que es América. Mi único argumento que yo pongo sobre la mesa
es que una persona como Andrés Bello, cuando tituló su gramática, la tituló Gramática Castellana para uso de los americanos. Con lo cual, le agrego a eso el texto de Martí, Nuestra América, que David juega con ese título, y ya tengo una justificación por lo menos biográfica para admitir el gentilicio americano como el principal. Es muy curioso porque en el Congreso de la Lengua del año pasado, Martín Caparrós, el periodista y cronista, novelista también, propuso una nueva manera de llamar al español. Entonces propuso llamarlo ñamericano. Pero no es demasiado, sí, es feo. No es demasiado afortunada la palabra, porque además a mí yo digo ñamericano y lo que hago es pensar en esa canción italiana que dice ñamericano, ñamericano, y digo, no puede ser. No le pueden poner me refiero a los bilingües, americanos solos como se llaman ellos así de... Claro, los estadounidenses se robaron, o se apropiaron del término América, pero porque nos los dejamos quitar. Esto tiene que ver con la historia de México, en el imperio de Maximiliano. Digamos que los medios de comunicación, el establishment, la inteligencia francesa, necesitaba diferenciar el imperio de Maximiliano con Estados Unidos, y por eso inventó esa expresión América Latina. Y ahí fue donde apareció el término. Por eso yo lo rechazo, entre otras cosas porque yo no soy latino. Latino es Cicerón y Julio César. yo en todo caso podría aceptar hispano, por supuesto. Pero no latino, no me gusta esa palabra. No la acepto, pero bueno, no pasa nada, porque cuando escribo ensayos termino siempre utilizando tarde o temprano la palabra latinoamericano o americana latina, etc., porque no puede uno luchar tampoco contra la fuerza de la costumbre, es decir, tampoco se puede ser uno tan necio. Bueno, quería decir dos cositas así, que tengo 10 minutos, de verdad, no me la acordaba. 8 ya nada más. Este libro de David tiene, que lo dijo también el maestro Villena, tiene lo que decía Cicerón, que debe tener todo buen discurso político, una sorpresa. Y esa sorpresa es eso que comentó Antonio Villena, que es la propuesta del milenio, la época mexicana del español, que obviamente yo como venezolano no puedo estar a favor, por supuesto. Me tengo que oponer. Pero bueno, digamos que cuantitativamente, desde luego México es la que tiene más cantidad de hablantes en español. Sin embargo, no se trata solamente de la cosa cuantitativa, también hay que agregarle a esa propuesta de David la posibilidad o el hecho de que México, desde el punto de vista de los medios de comunicación, el cine, la telenovela, han enseñoreado, digamos así. Cuando yo llegué a vivir a España, me costó un tiempo, más o menos prolongado, acostumbrarme a ver Los Simpson traducido por españoles. Porque yo estaba acostumbrado a que Homero hablara así, y Bart hablar así, híjole Bart, ¿sabes? Y entonces, como yo estaba acostumbrado a escuchar en la televisión venezolana Los Simpson en español, pero traducidos por mexicanos, cuando llegas aquí y los escuchas hablando como españoles, te choca mucho. Cuando oyes hablar a Bruce Willis como español y no como un mexicano, te choca mucho. Así que sí, hay una influencia muy grande. Una influencia, una presencia. Yo no sé hasta qué punto puede ser una influencia definitiva que cambie, etc. Pero sí una presencia, una conciencia, pero es obvio porque los países grandes de América, México, Argentina y Brasil, obviamente tienen muchísima influencia mediática y cultural, porque son muy grandes, son países muy grandes, incluida Colombia también. Colombia también tiene mucha influencia. Lo que pasa es que como yo soy venezolano, para mí Colombia es como lo mismo, pero del otro lado, ¿sabes? Creo que soy el único venezolano y colombiano en el mundo que desea que Venezuela y Colombia sean un solo país. Que la capital esté en Cúcuta y San Antonio. No, pero Bolívar quería también Ecuador, etc. No, yo digo Venezuela y Colombia solamente. Porque tendríamos
caracteres muy diferentes. No, Nueva Granada, si es el vamos a ver, es que hay una cosa interesante. De los colombianos. Espérense, me están comiendo mis 10 minutos, no vale. No vale. Coincido con Juan Carlos, no vale, está su Mira, el problema es el siguiente, que hay una zona de Venezuela. Venezuela es un país como Colombia que tiene una configuración identitaria un poquito compleja. No es una cuenca, no es solo el Caribe, no es solo amazónica y no es zona andina, porque son tres cosas. Yo soy de la zona andina de Venezuela, con lo cual yo me parezco muchísimo a los colombianos de Cúcuta, de Pamplona, ¿sabes? De Medellín, nos parecemos mucho, pero la gente de Caracas, por ejemplo, de la costa, se parece mucho a la gente de Cartagena o de Santa Marta, los costeños, ¿sabes? Ahí hay una diferenciación idiosincrática incluso, entonces nos parecemos mucho, ¿sabes? En el fondo, cuando uno, lo que pasa es que, claro, visto a la distancia, una vez me pasó una cosa en Grecia, estábamos en Tesaloniki, y éramos, bueno, yo estaba con españoles, el único venezolano era yo, y entonces los españoles eran de Medina del Campo, y había gente catalana, y había gente del País Vasco y tal y cual, y los griegos, estábamos comiendo con ellos en el comedor de la universidad, y los griegos nos preguntan, ¿ustedes dónde son? Y ellos empiezan ellas a decir, bueno, somos españolas y tal, y tú me dices, yo soy español, ¿para qué les voy a explicar? Es muy complicado, soy español, ¿cómo es suficiente? En cambio, el vasco dijo, yo soy vasco. Y los griegos lo miraron así, ¿y eso qué significa? Eso no tiene ningún significado, porque claro, es una cuestión de la diferenciación se nota aquí dentro de España, pero si estás en China, le da igual al chino si eres de Murcia o eres de Medina del Campo, eres español. Y te van a preguntar por la paella, por el flamenco, y te van a pedir que te vistas con los vestidos esos de faralao, aunque seas de Pasajes o de Portugalete, ¿sabes? Da igual. Las diferenciaciones son importantes, que se notan más de cerca. Entonces, el libro de David tiene, aparte de que tiene esa sorpresa, que es como uno de los elementos que Cicerón recomienda en los grandes discursos políticos, que porque él lo hacía siempre, por supuesto. Tiene una, yo no sé, bueno, como aquí hay gente de la embajada y gente de la universidad y de UNAM, este es un libro que yo pondría como obligatorio en primaria y secundaria, porque es un libro que yo con 14 años hubiera querido leer, porque me cuenta la historia de la lengua, de mi lengua, en 100 páginas, y me lo cuenta como de una manera, como tú dices, Luis, muy bien escrito, y eso es muy importante. Los ensayos tienen que estar bien escritos, los ensayistas no tienen que ser inteligentes ni eruditos, tienen que saber escribir, porque cuando cualquier libro de ensayo escrito por un erudito, que tenga toda la información del mundo, que no sepa escribir, es un obstáculo en la vida, hay que prohibirlo. Yo no sé si ya terminé de decir, yo tenía aquí un montón de cosas de preguntar. Es que les confieso, a mí me mandaron un email donde me dijeron que esto duraba 1 hora y 45 minutos, y yo dije, uy, yo tengo que hablar media hora, ¿y ahora qué hago? Pero ya veo que me lo han reducido, así que estoy súper contento. David nos engañó amablemente, Sí. porque todos teníamos horas para hablar. Bueno, solo quiero cerrar con esto. Primero, con felicitar a David, con agradecerle otra vez con su libro y augurarle una gran carrera de ensayista. Y segundo, hay algo que emparenta este libro con algo que dijo ayer Rafael Cadenas, el nuevo premio Cervantes, que va a recibir el Cervantes el lunes, en la rueda de prensa, que le preguntaron qué consejo le da a usted a los jóvenes poetas. Y entonces Cadenas, como siempre, se queda 3 horas callado antes de contestar y dijo que conozcan el lenguaje. Este libro sería perfecto para poetas que están comenzando. Lea eso primero y después hablamos. Gracias, David. Y gracias por ceñirme al tiempo. No, gracias. Hermano soy yo. Debería volver a hablar. Puerta seguir con G. Buenas tardes, muchas gracias a David por la invitación, por supuesto al Instituto de México, en la persona de Javier Peña, gracias por la invitación, y sobre todo a ustedes, al público, porque sin ustedes no hay nada. Sin lectores no hay libros, estaríamos ahí en el desierto. Ustedes permiten este acto, muchas gracias por estar en esta celebración, porque estamos en la celebración de un libro
que nos atañe a todos, y eso es lo que voy a hablar yo, no tanto como otros han hablado y hablaron de tema más lingüístico. Yo me voy a quedar con la... ¿Está apagado? No, Me voy a quedar con el título que ejemplifica todo lo que está después. Nuestra lengua. Este libro es una celebración de nuestra lengua. Y nuestra lengua es nuestra lengua, de todos. Quiero decir, David es un chilango de familia, por parte de padre mexicano y por parte de madre son rolos y costeños colombianos, ¿no? Por parte de madre. Tenemos en la mesa venezolanos 8, ¿no? 8. Españoles. Hiper español. Yo soy español. Como Blas de Leso, que era hiper español, porque era vasco, no se llama español que un vasco. Y yo soy un... Claro, yo soy un peruano, boliviano, español, de Lima y Potosí, de ancestros vascos y toledanos y demás sitios. Entonces, todo es nuestro y no es de más de un lado que de otro. Y eso es lo que me encanta del enfoque global y total que hace David. O sea, más allá del tipo que si la época mexicana o no. Nuestra lengua es de todos. Este libro lo puede leer cualquiera de todos de la familia, léalo de familia con el máximo de intensidad de la familia de los hispanoparlantes, que somos todos nosotros. Me encanta porque él hace un enfoque indistinto de ambos lados. Nunca está pensando aquí o allá, esas son tonterías. Es nuestra lengua de todos. No solo la lengua, también los literatos. O sea, Cervantes es alcalaíno, pero no es más gallego que cucuteño. Cervantes es paseño. De hecho, La Paz es el único sitio del mundo que tiene un corregidor perpetuo, y es Cervantes. Nadie más en el mundo tiene a un escritor como corregidor perpetuo, y es La Paz. Entonces, Cervantes es más paseño, casi que alcalaíno. Góngora es mexicano y es chileno. Y Sor Juana es de Alicante. Todos somos de todos. Y este libro tiene ese enfoque, y creo que eso es crucial. Llevamos 200 años haciendo tonterías, separándonos y haciendo la guerra por nuestra cuenta, chiquititos, y dejando que gente de mal vivir, de peor pensar, como gringos y otra gente de mal vivir, nos coman el asunto, cuando no somos 21 países, 20 más Puerto Rico, y no somos solo uno. Y este libro habla de eso, de que somos uno, y es nuestra lengua. Guinea Ecuatorial iba a decir, sí. Sí, y Filipinas. No, Guinea Ecuatorial se habla español. Y Filipinas aguanta un poco algunos. Sí, no, pero es lengua oficial. De hecho, está en la SAL, Sí. la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Ecuatoguineana de la Sí. Lengua. Que yo cuando todavía era pequeño, pero Guinea Ecuatorial era una colonia. Claro. Yo he ido una vez Ah, mira. a Guinea Ecuatorial como colonia. Epa, y hay una gran poeta. Conozco el colonialismo porque he ido allí y pues, los chicos miraban bien. Y al menos hay una gran poeta española viva, que es una de las grandes poetas que tienen los españoles, nacida en Malabo, que es Elsa López. Elsa nació en Malabo. Así que imagínate lo importante que es Guinea Ecuatorial. Bueno, yo defiendo Guinea, pobrecito, que nunca hablan de ella. Es cierto. Ellos son colonias, nosotros no. Esa es la cuestión. Pero los incluimos. Porque los demás no somos colonias. Ni lo hemos sido nunca. Virreinatos. Entonces, el enfoque además de David, es un enfoque precioso, porque él está en la tradición de Alfonso Reyes, además con un tema también helenista, de Pedro Enrique Sureña. Y yo pienso siempre en mi paisano Sologuren, limeño, que era alumno de Raimundo Lila en el Colegio de México. El Colegio de México también fue amigo de Arreola, de Guillén, son sus profesores. Guillén fue profesor y Arreola fue amigo allí, algunos de Loco también. Y él había sido alumno de Raimundo Lila, que había sido alumno de Amado Alonso en Buenos Aires, que había sido alumno de Universidad de Madrid. Para todos es nuestra lengua. Y es una cadena infinita e indistinta a los dos lados de este tremendo mar español que es el Atlántico,
aparte también del Mar del Sur, que también no fue mucho tiempo, pero que no separa, sino une. Y eso es lo que hace David, o sea, es el enfoque absolutamente natural. Y ahí entrando con lo que él cita de nuestro Andrés Bello en su gramática castellana, que dice: mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los habitantes de Hispanoamérica. Literalmente, nuestro Andrés Bello. Pero pone un Pero- guioncito, pone pero Hispano-América, cuidado. Vale, y, Que no es versión de Hispanoamérica, sino Vale. Hispano-América. a mí me parece bien. La América española, está diciendo. Sí, eso es lo que es. Yo es que me opongo. Es lo que había dicho Bolívar, lo que había dicho Sucre, lo que había dicho todos hasta hace 4 días. Rubén Darío. Y Gabriela Mistral también decía América Española. Hasta hace 4 días, que por los pinches gringos, todos decíamos esas cosas. Entonces, ahí está. Y tengo una anécdota personal. Al fondo está el gran Andrés del Arenal, que es el que presentó David. Y con Andrés, en una noche muy hispanoamericana, fundamos la Legión Tellier. Tellier por el gran poeta, nuestro gran poeta chileno, Jorge Tellier. Y la Legión Tellier hemos fundado 2 mexicanos, Carlos Granés, colombiano, y yo. Entonces, de hecho, ninguno era chileno. Pero fundamos esta Legión Tellier porque todos llamamos a Tellier. Porque es de todos nosotros. Aunque ninguno sea chileno. Pues, ¿qué más da? No importa. Como Andrés Bello acaba de decir en Chile. Bueno, la cuestión entonces es eso. Es el enfoque absolutamente completo y natural, que es el lógico, que es el que hace David. Y no es solo cosa de que haya más habitantes de un sitio u otro. Quizás la mayor pujanza de América, ¿no? La América hispana, es que la América hispana es la más barroca y la heredera natural de nuestra mejor literatura. Los hijos del siglo de oro están al otro lado del Atlántico y seguimos hablando igual. En España, si dices Alcuza, dices, ¿de qué está hablando? La última vez que se dijo en España Alcuza fue en Mujer con Alcuza de Damaso Alonso. En mi tierra se dice Alcuza, pásame la Alcuza. Todos los días. Seguimos hablando barroco, seguimos pensando en barroco, seguimos piropeando en barroco. Y recuerden a un hermano, que no, ni es Durrec, Deus es barroco. Y bueno, así fue nuestro durante también unos 80 años, que también, todo queda ahí a nuestro lado. Entonces, eso creo que es un enfoque decisivo y sí que es el que tenemos que hacer, siempre. O sea, pensar unitariamente y disfrutando todos de todo, porque aunque seamos en muchos países divididos lamentablemente con unas fronteras ficticias e irreales, cuando estamos juntos, sí somos una potencia inigualable. O sea, culturalmente, literalmente, no hay nada como la literatura en español. En español. No de, en español. Y ahí estamos todos. Y en vez de leyendo el libro he aprendido también que precisamente la SALE, la Asociación de Lenguas, esta Cabeza de Lenguas, se funda en el 51 en México. Y el primero que habla de hispanidad es Irigoyen en Argentina, eso ya lo sabe. ¿No? O sea, no es una cosa, no es el, después de Franco. No, no. Irigoyen en el 1914. Entonces, quizás no es solo que haya más gente allá o acá, sino que hay un momento, por diversas cosas, en que cuando mucha gente, con las concelos y todo, piensan en una unidad de nuestra lengua, como una patria del corazón, del cerebro, ahí sí nos sentimos juntos. Y eso es crucial. Y es nuestra única salvación. Cierro con una cosa que me contó un amigo mío colombiano, que estaba en una feria panamericana de frutas. Y todo, ahí éramos todos hispanos, pero había también jamaiquinos, gente de San Bartolo, lo que fuera. Y uno de los de Caribe, que no hablan las cosas que hay que hablar, decía, estaba asombrado y dice, ustedes están ahí hablando todo el tiempo y yo estoy aquí, que tengo que trabajar, que francoparlante, y ustedes están hablando como si nada y se entienden así. Y ustedes no se dan cuenta de que son el mismo país. Y cuando se den cuenta, van a dominar todo. Gracias, y hasta luego. Pero ya
le quede Gracias, David. un minuto y medio. Buenas tardes y muchas gracias a todas las instituciones, especialmente a la Embajada de México y a la Embajada de Colombia, y a David, naturalmente, que me ha situado en este lugar equívoco, entre tanto experto en lenguas, porque yo de lenguas sé la mía y un poco más. Y puesto que todo el mundo empezó por declararse su origen y su hollywoodez, yo me voy a declarar andaluz, ciudadano del mundo, por la cosa al fin y al cabo filosófica, ¿no? Pero fíjense, me ha venido a la cabeza que los filósofos que siempre lo complicamos todo, en cambio, en lo que respecta a la filosofía, no lo hemos hecho del todo mal, porque desde hace muchos años se habla con toda naturalidad de filosofía hispana. Y esa es la categoría que se maneja y cuando alguien habla de filosofía hispana sabe que se trata de pensar en lengua española. O sea que en ese sentido se ha acuñado la marca y la marca funciona con cierta eficacia, ¿eh? Yo estoy seguro que eso tiene su origen en Gauss, el profesor español de origen asturiano que emigró a México por razones muy conocidas, por la Guerra Civil Española del año 1838, y allí formó a varias generaciones de filósofos que están vivos todavía. Algunos, los discípulos de los discípulos de los discípulos, están vivos todavía. Y es Gauss quien acuñó una expresión que funciona como esos cantos, los llamados cantos de ida y vuelta, ¿no? Las habaneras, estas famosas de hace unos años. Gauss acuñó la expresión de que España, bueno, la expresión, no, la definición de que España era la provincia europea de América. No está mal traído, ¿eh? Es decir, que efectivamente el centro de la lengua española se había constituido efectivamente en América por su peso y que España era algo así como un apéndice europeo que había quedado colgado allí. Lo de menos era la genealogía o el origen. Bueno, esto digamos que me sirva de introducción. Ahora me refiero al libro de David y yo ya yo he leído el libro, efectivamente comparto, quiero decir, el elogio de que escribe corto y escribe muy bien, con una precisión extraordinaria, cita con una elegancia muy bien traída y la verdad es que el libro se lee magníficamente. O sea que yo lo he pasado francamente bien leyéndolo y he aprendido un montón de cosas porque yo solo estudié lingüística y historia del lenguaje un año. Y hay tres cosas que me han llamado la atención y que voy a compartir con ustedes. Creo que todavía tengo como unos minutos para hacerlo. En primer lugar, el libro empieza con una pregunta muy inquietante. ¿Qué será de Ciudad de México dentro de 1000 años? Y termina con la misma pregunta en el último texto. A mí se me quedó en el oído, se me quedó la pregunta y me di cuenta de que en realidad David finge una perspectiva imposible. Es decir, no es ni siquiera una pregunta retórica, es una pregunta imposible. No tiene respuesta. Él, por supuesto, no responde a la pregunta. ¿Qué será de Ciudad de México? Pero nos invita a pensar en las palabras. Nos invita a pensar en las palabras por la sencilla razón de que dentro de 1000 años, y esa es la idea que él desarrolla, cuando hayan desaparecido los objetos que nombran las palabras, ¿cómo los filólogos de dentro de 1000 años reconstruirán el sentido de esas palabras? Entonces, hace un juego muy sugerente entre un juego más bien filosófico que lingüístico, invitando al lector a decir, bueno, ¿se han fijado ustedes que las palabras son lo que son, pero solo son lo que son porque remiten al mundo, remiten a la experiencia, remiten a la realidad? Es lo único que tenemos para manejarnos con el mundo. ¿Se ha desaparecido del mundo? ¿Qué ha pasado con las palabras? Es una pregunta francamente inquietante como para tener un rato de pesadilla. Pero efectivamente, bueno, él no llega tan lejos
en el asunto, pero a mí sí que me dejó un poco de inquietud al fondo, ¿no? La segunda cosa que quería comentarles es que quizás haya sido el artículo que más me ha interesado, cuando habla de la extensión del idioma y cuando se refiere al siglo XV, que de pronto el idioma alcanza la extensión de 10.000 y pico. Da una cifra extraordinariamente precisa que supongo que habrá calculado con Google Earth. Entonces, resulta que el idioma español de pronto en el siglo XV, entre 1492 y 1400 no me acuerdo, alcanza la extensión de 10.453 kilómetros, pongamos por caso. ¿Por qué? Porque los judíos son, los reyes católicos expulsan a los judíos que llegan hasta Estambul y Cristóbal Colón llega hasta la isla del Salvador y por tanto empieza la colonización de América. 10.000 kilómetros de amplitud de pronto del español. Yo cuando estuve con mi mujer, con Coro, en Estambul, en el puente Gálata, tomando un día sardinas a la plancha, se me acercó alguien que no conocíamos, no de nada, porque nos había oído hablar en español y hablaba sefardita. Es decir, que nos encontramos con un judío sefardita en el puente de Gálata hace como 8 o 10 años y eso de verdad te emociona. O sea, simplemente te produce una emoción extraordinaria y dices, bueno, no solo una emoción, sino que además te sientes orgulloso del idioma que hablas. O sea que efectivamente cuando leí el capítulo este del libro de David, me acordé de esta anécdota y realmente fue una cosa como muy notable. Todo esto abunda en lo que ya han dicho mis colegas de mesa y que efectivamente si hay algo de lo que sentirse orgulloso de haber nacido en este apéndice de Europa es justamente el de hablar esta lengua y en futuro está en América, sin duda alguna. O sea, que yo en eso estoy completamente de acuerdo con la vida. El tercer punto, como ya habrán oído por mi currículum que tan amablemente nuestro anfitrión ha leído, yo me he ocupado mucho de Ortega. Y por supuesto voy a sacar a Ortega aquí de paseo en los 2 minutos o 3 minutos que me quedan. Y es que, se lo dije comiendo a David, a Ortega le habría encantado este libro. ¿Por qué? Porque resulta que le da la razón. Y le da la razón en una cosa que a él le preocupó mucho. Justamente hace ahora 102 años que Ortega publicó un libro llamado España Invertebrada. Lo de España Invertebrada, de invertebración, nos suena todo, ¿no? Y entonces, ese libro se basaba en una consideración del lenguaje, en una consideración de la historia del lenguaje, que David trata en uno de los artículos. La cuestión exactamente es la siguiente, creo que la podré resumir. Él habla con extraordinaria precisión de dos regiones lingüísticas del idioma, de la recepción del latín, dos romanías, dos regiones. Una muy innovadora y creadora, Francia e Italia, creaciones léxicas, variaciones sintácticas, etc. Y otras más conservadoras, es decir, más apegadas al latín vulgar de la parte final del imperio. España, Portugal y Rumanía. ¿Qué es lo que argumenta Ortega en España Invertebrada? Que nosotros, eso ha sido muy criticado, recibimos a unos bárbaros fatigados y romanizados, es decir, a unos bárbaros muy poco creativos. Y por tanto, los visigodos, que estaban ya como romanizados, no cambiaron las reglas, no cambiaron demasiadas leyes, adoptaron sintaxis y adoptaron una gran parte del léxico latino, mientras que, efectivamente, en lo que es actualmente Francia, en la región francófona y en Italia, el latín fue muy corregido y muy matizado. ¿Qué dice Ortega en España Invertebrada? Dice que nosotros no tuvimos esa sangre nueva que venía de los bárbaros. A diferencia de Villena, Ortega opinaba que los bárbaros tenían muchas cosas muy buenas. Entre otras cosas... Alguna sin duda. Sin duda. Entre otras cosas, el privilegio, que es lo que conforma la idea de libertad que quieren ver. Esto no es una cuestión menor y esto está hoy en día en juego. Hay dos ideas de libertad
términos políticos en Europa. Una que viene de Grecia y Roma, que es la libertad igualitaria, la libertad democrática, tal y como se entiende ahora. Hay otra, que es la libertad personal, la libertad individual vinculada a la creación y a la creatividad personal. Y esa viene de los francos y de los bárbaros del norte. Europa se ha hecho sobre la tensión y el equilibrio de esas dos libertades. Y eso es lo que ha caracterizado a Europa como una cosa bastante genuina en las culturas y las civilizaciones occidentales. De modo que felicito a David por haber caído en ese punto tan extraordinariamente importante para la comprensión de Ortega y de Europa. Muchas gracias. Bueno, la verdad estoy conmovido, pero prefiero ceñirme al texto que escribí. Primero quiero agradecer al embajador Quirino Ordaz, después a Eloy Barajas, coordinador de literatura y de la Biblioteca Octavio Paz, muy especialmente a Jaime Viña por su hospitalidad en más de un sentido, que es su director del Instituto Cultural de México en España, Andrés del Arenal, del Fondo de Cultura Económica, gran novelista que nos acompaña, te agradecemos mucho, y a Manuel Lascano. De la UNAM, a Jorge Volpi, a Diego Celorio y a Pablo Galicia, que nos acompaña grabando. Muy especialmente, por supuesto, a María Andrea Torres Moreno, de la Embajada de Colombia. Es muy importante que estés aquí, te lo agradezco mucho. Por supuesto, a todos mis amigos, que además de ser amigos son maestros, porque yo los he leído y los admiro. Escribí este pequeño texto que se llama Las casas transparentes del idioma, y se lo dedico a Pepe Lazar, sin demérito de los demás. Suele decirse que estudiamos el pasado para entender el presente. Lo contrario es también cierto, pues al estudiar no ya un fenómeno caduco, sino una realidad en pleno auge, como lo es la lengua española y por consiguiente la civilización hispánica, no podemos menos que ver con nuevos ojos, más justos y agudos, a los pueblos antiguos. Quiero decir que también estudiamos el presente para entender el pasado. Así, a la luz del proceso hispánico, que todo él, limo caudaloso, es ensanche, desbordamiento y fertilización, con todo y sus arborescencias explosivas y vapores intoxicantes, a la luz, digo, de este proceso comprenderemos mejor, estoy tentado a decir desde adentro, aquel paso gigante de la edad ática a la edad helenística. Si a partir de las guerras médicas Atenas consolidó su imperio sobre la península griega, las islas y las costas de la actual Turquía, este poder político corrió parejo a una producción intelectual que, sin anacronismo, podríamos llamar el siglo de oro helénico. La prosa presta sus servicios a la historia, pues los griegos quisieron dejar asentada su grandeza y, honor para ellos, su contrición y la grandeza de los otros. Heródoto, Tucídides y Genofonte no se reducen a condición de panegiristas, del mismo modo que Bernal Díaz del Castillo y Bartolomé de las Casas piden cuentas a sus proezas americanas. Por su parte, el teatro ateniense dará con tipos humanos donde los conflictos universales encarnen, quintaesenciados, bajo las máscaras rústicas de Antígona, Áyax o Edipo, los conflictos universales. No hará otra cosa Calderón de la Barca cuando Segismundo haga eco para su público de la controversia que marcaba entonces a los espíritus. ¿Creeremos con los jesuitas que la salvación del hombre depende del libre albedrío, o más bien con los dominicos, que la gracia es un don inextricable de la providencia? Haciendo eco de aquella frase temible, Dios reconocerá a los suyos, frase que acaso fue la última que habían de escuchar los cátaros en Provenza. No pretendo forzar este paralelismo más allá de lo razonable, pero es fuerza constatar que, una vez que el poder de Atenas declina, la cultura griega, o acaso sería más exacto decir las culturas griegas, se manifestarán lejos de la metrópolis. Sus focos serán la ciudad de Pérgamo, en Asia, y el puerto de Alejandría, en África. Es aquí, al promediar el siglo III a.C., que florecerá el barroco griego, en arquitectura, en literatura, incluso en la composición social misma. Qué refinamiento de sus cortes, de sus bibliotecas.
qué generosidad de esa semilla ática que vino a estallar a las orillas del Nilo, ese trópico del Mediterráneo. Si en Atenas la escultura rinde tributo a la justeza y la proporción bajo la escuela de Fidias y Praxíteles, los maestros de Pérgamo, henchidos de fantasía oriental y acaso seducidos por los ecos femeninos de la India, insuflaron a los dioses y a los templos mismos, como en el altar de Pérgamo, de una sensualidad y una vitalidad nunca imaginada siquiera hasta entonces. O como diría Rubén Darío, en mi jardín había una estatua bella, la juzgué mármol y era carne viva. Bella es la fachada del Hospicio de Madrid, barroca, o la capilla de Churriguera en la Catedral de Burgos, y mucho más suntuoso es el barroco vivo de Sevilla, ciudad esplendorosa, sol de Europa. Pero el barroco encontró su esplendor y enraizamiento en América. Los templos de Santa María Tonantzintla y San Francisco Acatepec, por no mencionar ya la Catedral de México o el Palacio de Gobierno, representan acaso el punto más alto de esa parábola de campana del barroco, cuyo repique dorado y sonoro sigue oyéndose. Profusión. En esta sola palabra se cifra no poco del destino hispánico, como lo fue también en su día para Grecia. En efecto, ¿acaso el único puente que atraviesa las diferentes etapas de la Hélade es su lengua, que, proahijada por los bizantinos, sigue hablándose? Atenas, Alejandría, Bizancio, Toledo, Madrid, Sevilla, México, Lima, Caracas, Bogotá, La Habana. En nuestro caso, felizmente, Atenas y Bizancio, las Bizancios coexisten y conviven. Su puente es la lengua. Vértigo histórico, pero también solidez, no soledad histórica. ¿Cómo sentirnos solos cuando formamos parte de una de las aventuras más extraordinarias y, por qué no decirlo, descabelladas de la historia de la humanidad? Frente a nuestra experiencia, ya lo decía Alfonso Reyes, Roma es apenas una sombra. Los sedimentos históricos, que explicaba el historiador Dodds, son las fuerzas latentes que irrigan desde el subsuelo, callada pero constantemente, los jardines de una sociedad. Decir España es decir celtas, iberos, cartagineses, griegos, romanos, visigodos, moros, cristianos, modernos. En sí misma, España es un mestizaje. ¿Qué diremos nosotros, los americanos, que a este concentrado hispánico milenario debemos añadir por descontado otro precipitado histórico, francamente insondable, que nos remonta a las migraciones del hombre asiático y eslavo al Nuevo Mundo, hace miles de años, tiempo de sobra suficiente para que la miríada de sociedades americanas se desarrollaran? Detrás, pues, de cada compatriota de nuestra América hay abismos de síntesis, de luchas y reconciliaciones inconscientes que ni la psicología más profunda se atrevería a atisbar. Sedimentos históricos, cobijados todos por la lengua franca que es el español, cuya vocación histórica apenas estamos columbrando. Todo está por decir y todo está por hacer. La única contribución pura que puede hacer un escritor y sobre todo el poeta es aportar con su visión y su libertad un poco, y esto ya sería mucho, de comprensión de quiénes somos y dónde en realidad estamos parados. O como dijo Octavio Paz, el presente es perpetuo. Se abren las compuertas del año, el día salta Ágata, presencia, chorro de evidencias, los 4 espacios, los 3 tiempos, pueblos errantes de reflejos, y volvimos al día del comienzo. El presente es perpetuo, el siglo se ha encendido en nuestras tierras. Con su lumbre, las manos abrazadas, los constructores de catedrales y pirámides levantarán sus casas transparentes. El presente es perpetuo. Gracias.